Hola a todos, hoy vamos a estudiar la manera de derivar una función definida a trozos. En el ejercicio nos dan dos funciones definidas a trozos. La primera de ellas es f de x igual a x por seno de 1 sobre x para los x diferentes de 0 y 0 si x es igual a 0. La segunda es muy parecida. F de x igual a x al cuadrado por seno de 1 sobre x si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Vamos a estudiar las derivadas de estas dos funciones para los números reales. En el primer caso, que es esta función, vamos a dividir el estudio en dos partes. Vamos a derivar cuando x es diferente de 0 y vamos a derivar cuando x es igual a 0. Si x es diferente de 0, la función a derivar es esta, que es x por seno de 1 sobre x. Como es un producto, utilizamos la regla del producto y aquí aparece indicada. Como x es un factor, seno de 1 sobre x es otro factor, entonces quedaría la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de x es 1, por lo tanto queda solamente seno de 1 sobre x, más x por la derivada del segundo. Ese segundo factor, este segundo término, se deriva usando la regla de la cadena. Entonces queda la derivada de la externa, la derivada de seno que es coseno, por la derivada de la interna que es menos 1 sobre x al cuadrado. Se deben operar los signos, simplificar, por ejemplo aquí más por menos es menos. Este x con uno de estos dos se cancela 1 y quedaría menos 1 sobre x por coseno de 1 sobre x. El primer término quedó igual. Entonces este es el resultado de la derivada de la función para los x diferentes de 0. Si x es igual a 0, estudiamos f' de 0. La diferencia con derivar aquí arriba y derivar aquí abajo consiste en que tenemos que recordar que la derivada es un límite. Y por ser un límite, cuando voy a derivar en x igual a 0, el límite, mira, son los alrededores de 0. Miremos usando la definición de límite cómo se usaría. La definición de límite que vamos a usar es f' de a igual al límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. En este caso, a es 0. Y como a es 0, entonces vamos a calcular f' de 0. Reemplazamos f de x, es esta expresión, a es 0, entonces quedaría menos f de 0, x menos a, pero a es 0, entonces queda solamente x, y el resultado al reemplazar esto sería f de 0, la imagen de 0, pues nos la está dando la expresión de la función, que dice que cuando x es 0, f de 0 es 0. No pasa lo mismo con f de x, porque f de x es una función que se debe tomar teniendo en cuenta que x tiende a 0, es decir, que está actuando en los alrededores de 0. Y los alrededores de 0 estarían determinados por los x diferentes de 0. Entonces, para el caso de f de x se reemplaza por x factor de seno de 1 sobre x, porque es un límite y x está en los alrededores de 0. Y 0 para f de 0, porque es la imagen que está señalada acá. Simplificamos y quedaría x seno de 1 sobre x sobre x. Este x y este x se cancela y quedaría solamente seno de 1 sobre x. Es decir, estaríamos calculando el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. En este caso no existe. Esta es una función sinusoidal que no toma ningún valor cuando x tiende a 0. Es decir, no existe. Por lo tanto, la derivada en 0 no existe. De esta manera, se puede decir que la derivada de la función solamente existe para los x diferentes de 0, que es seno de 1 sobre x menos 1 sobre x coseno de 1 sobre x. Si x es igual a 0 no existe. Para la segunda función, recuerden que la segunda función es prácticamente la misma, solamente que acá está este x al cuadrado.
Igual que en la anterior, pues vamos a utilizar los dos casos, vamos a estudiar para x diferente de cero y para x igual a cero. Para x diferente de cero. Es un producto y como es un producto se deriva como producto. Vamos a dejarlo indicado inicialmente y después reemplazamos. Aquí aparece indicado. La derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de x al cuadrado es 2x por seno de 1 sobre x más x al cuadrado que no se está derivando por la derivada de seno de 1 sobre x que se derivó en el ejercicio anterior, que es la derivada de seno coseno de 1 sobre x por la derivada interna que es menos 1 sobre x al cuadrado. Muy parecido, pero aquí en este caso se simplifica en el x al cuadrado y el menos queda más por menos menos, es decir, quedaría que f' de x es igual a 2x por seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Igual que en el anterior, la derivada existe para los x diferentes de 0. En el caso de que x es igual a 0, pues tenemos que analizar por límites. ¿Por qué? Repito, porque la derivada es un límite. Y al hacer x igual a 0, al estar estudiándolo en x igual a 0, el límite actúa en los alrededores de x igual a 0, es decir, por este lado. Usando la definición, lo mismo que en el anterior, entonces quedaría que f' de a es esta expresión, es decir, a vale 0, reemplazamos de la misma manera y por la misma razón anterior, este f de x por estar x tendiendo a 0, no ser 0, sino estar tendiendo a 0, entonces no tomamos esto, sino tomamos la de arriba. Es decir, en este f de x lo reemplazamos por x seno de 1 sobre x. En cambio, f de 0, si nos están preguntando por el valor exactamente por la imagen la imagen de 0, que en este caso es 0. Aquí pues este 0 está, que igual no está afectando. Y quedaría simplificando x al cuadrado, con este x queda un x arriba, y entonces tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x. Este límite sí existe. Y para ver que existe, vamos a utilizar el teorema de compresión. Recuerden que el teorema de compresión es el que acota la función y calcula los límites de las cotas. En este caso, para acotar esta función, vamos a apoyarnos en seno de 1 sobre x. Acuérdense que seno de 1 sobre x siempre está entre menos 1 y 1, independientemente del valor del ángulo. Aquí aparece. Como menos 1 es menor o igual que seno de 1 sobre x menor o igual que 1, entonces en este sitio, aquí en la mitad, vamos a tratar de colocar la función x por seno de 1 sobre x. Lo único que falta es este x. Entonces a toda la desigualdad la multiplicamos por x, pero hay que tener cuidado porque si multiplicamos por una incógnita hay que verificar que la incógnita, en este caso x, sea o bien mayor que 0 o bien menor que 0 para saber cómo manejar esta desigualdad. En este caso vamos a multiplicarla por x mayor que 0. Si x es mayor que 0, al multiplicarla en estos tres lados de la desigualdad no se altera, porque la x es positiva. Entonces obtenemos que menos x es menor o igual que x seno de 1 sobre x menor o igual que x. Esta misma desigualdad pero multiplicada por x. El teorema de compresión me dice que tenemos que acotar la función y ya la acotamos. Esta es una función menor, cota inferior de esta, y esta función es una cota superior de esta función. El teorema de compresión dice, calcule los límites de estas cotas, de esta y esta, cuando x tiende a 0, y si ellos dan lo mismo, pues el límite de esta función que está entre las dos da lo mismo. Pues obviamente el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión y el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión dan 0. ¿Qué quiere decir? Que gracias al teorema de compresión, este límite tiende a 0 también. Pero como x es mayor que 0, entonces este límite es límite por la derecha. Tocaría verificar el límite por la izquierda.
En el caso del límite por la izquierda es el mismo procedimiento, partimos del mismo sitio, pero nos tocaría multiplicar por x menor que 0. Al multiplicar por x menor que 0, pues la desigualdad queda pero con signos contrarios, es decir, aquí no quedaría menor o igual como aparece acá, sino mayor o igual. Lo mismo que acá, aparecería mayor o igual. De cualquier forma, esta función estaría acotada entre estas otras dos, con otra desigualdad, pero seguiría acotada. Y calculamos los límites de esta función, también va a dar 0, es decir, que el límite cuando x tiende por la izquierda de 0, porque sería cuando x es negativo, daría 0. Ahora, si el límite por la izquierda da 0 y el límite por la derecha, pues el límite general da 0. Es decir, que la derivada de la función en 0 sí existiría, y es 0. A diferencia de la anterior, que en la anterior la derivada en 0 no existía, en esta sí existe la derivada y da 0. Es decir, que en general la derivada de la función f está dada por 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x si x es diferente a 0 y 0 si x es igual a 0. Lo importante es tener en cuenta que no siempre las derivadas son inmediatas. En este caso nos tocó utilizar límites laterales. Para este caso, usar la definición de derivada de límite para esta parte. Y en esta no hubo necesidad porque esta no estaba definida en un solo valor, sino en un conjunto abierto realmente. Muchas gracias.